Los desocupados comenzaron a hacer hasta lo imposible. Unos lograron convencer a los dueños ofreciéndoles dinero y otros lograron finalmente hacerse inquilinos. En la era de especulación que siguió a la subida de precios, algunos resultaron dueños de varias palas y buscaron clientes con quienes hacer contratos de arrendamiento o venta con hipoteca. Una persona que se hacía 5 palas ya no trabajaba, recogía el alquiler de ellas y de eso vivía. Lentamente se fue creando una clase de personas que vivía del alquiler de las palas y otra que vivía del interés sobre las hipotecas. La prosperidad de Palo Alto. Entre las funciones del gobierno de Palo Alto, como en todos los países civilizados, estaba la administración pública. Para atender a los gastos de la ciudad y en vista del aumento en el valor de las palas, se resolvió gravarlas con un impuesto. Martín García, viendo el peligro que amenazaban sus inversiones, pensaba en otra solución. Según él, el impuesto a las palas disminuiría su valor, perjudicando así la prosperidad de la comunidad. Entre los alimentos esenciales en el campamento estaban los víveres maíz, arroz, panela, huevos, etcétera, que eran suministrados por un contratista llamado José Vázquez, quien surtía diariamente las necesidades del campamento. Pensando en el negocio de José Vázquez con los víveres, una nueva idea entró en la cabeza de Martín García. Señoras y señores, sentimientos patrióticos me mueven a hacerles comprender que aunque los impuestos son necesarios para mantener los servicios de la comunidad, su imposición a las palas es inaceptable, ya que ellas constituyen la piedra angular de nuestra riqueza. Un impuesto a las palas es una injusticia para con los ciudadanos que han invertido en ellas y sería un perjuicio para los que las han guardado esperando situaciones más propicias. Y sería inaudito que los ahorros de huérfanos y viudas representados en palas se reduzcan innecesariamente. Yo creo que hay una manera de evitar el desastre. Mi plan es hacer que el proveedor José Vázquez pague un impuesto por tener acceso a este mercado. Y con esas entradas el gobierno podrá atender nuevos gastos y el impuesto recaerá en un individuo que ni siquiera vive entre nosotros. La propuesta fue aceptada unánimemente. ¡Aprobado! El impuesto lo pagaría el proveedor. No fueron pocos los que se apresuraron a darle la mano a Martín para... ¡Felicitaciones! Miguel Uribe, que era el encargado de pesar, empacar, despachar y facturar los víveres, cuando supo lo del impuesto, lo aumentó en el precio de las provisiones. Según el impuesto hubiera mortificado al proveedor, pero este nunca se enteró de nada. Miguel Uribe vendía al nuevo precio, pagaba el impuesto y le seguía remitiendo a su patrón lo mismo que antes. Así que este nunca se enteró de la carga que caía sobre sus hombros. Todos menos Tomás López, quien sostenía que el impuesto lo pagaban ellos comprando mercado más caro. Y proponía que se cobrara el impuesto a las palas. Así decía él, se le quita a la gente de la cabeza esa tontería de inflar el valor de las palas y todo el mundo podría comprar una y así conseguir trabajo. El traspaso del impuesto de las palas a los víveres produjo dos cosas. Primero, las palas se quedaron sin impuesto, lo cual produjo un aumento en el mercado. 2. Como subió la comida, los que estaban ahorrando para comprar una palita pronto se dieron cuenta que ya no les alcanzaba. ¡Y todos están contentos!
Era imposible comprar palas a precio de mercado y la gente comenzó a endeudarse en más de lo que podía. Con los nuevos precios, los arrendatarios de palas se vieron en la obligación de pagar hasta un cuarto de su salario por el uso de una de ellas. El dirigente sindical José Muñoz comenzó a maliciar algo. Él veía que aunque la riqueza general aumentaba, a él le costaba más la comida y le cobraban más por el alquiler de la pala, todo lo cual no era otra cosa que una rebaja en el salario. Había gato encerrado. ¡Y todos tan contentos! No, José Muñoz discutió sus dudas con otros y hasta llegaron a pensar que Tomás López tenía razón cuando decía que eran ellos los que pagaban el impuesto y no el proveedor. ¿Cómo así? Explícate. ¿Qué? Pero todas estas dudas se disiparon cuando Martín García les dijo que eso no podía ser, puesto que él mismo había visto a Miguel Uribe sacar de su bolsillo el dinero correspondiente al impuesto. Y todos tan contentos. Al final del año, las palas ocupaban un sitio primordial en el inventario de todos los negocios. Y su valor era tan acertado que casi todas las transacciones comerciales tenían como base a las palas. Sí, cómo no, era posible vender o hipotecar una pala a corto plazo. Y los propietarios podían conseguir préstamos respaldados por palas para construirse lujosas mansiones. Y a medida que aumentaba el precio de las palas, el número de propietarios disminuía y el número de gente que tenía que conseguir la alquilada aumentaba. Sin embargo, la vida se hizo más fácil para los que poseían palas, quienes ahorraban para comprar otras. Esto lo hacían cuando algún trabajador enfermaba y no tenía otro recurso que vender o hipotecar la pala, o cuando alguno moría y se la compraban a la viuda. Así, lentamente, todas las palas quedaron en manos de los que ya tenían la mayoría de ellas. No, ahora ha llegado el momento Pero de... nadie escuchaba a Tomás. Antes de 2 años, los negocios comerciales y financieros adquirieron una complejidad indescriptible. Una vez aceptadas las teorías de Martín, los bancos aceptaban las palas como base para toda clase de créditos. En general, el sistema de créditos era respaldado por palas. Martín hacía uso de todo para argumentar en favor de mantener el precio del valor de las palas. Una rebaja en el precio de ellas sería la ruina total de las instituciones financieras y con ello los que tenían depósitos y la bancarrota general de toda la población. Al cabo de 2 o 3 años, las clases sociales ya estaban demarcadas. No eran pocos los que poseían 10 palas y ganaban 750,000 pesos mensuales. Otros recibían ingresos mucho mayores. Artículos de lujo inundaron la ciudad y bien pronto fue posible determinar la clase social de la gente. De los 300 millones que se pagaban mensualmente en el campamento como salarios, un poco más de la mitad se repartía entre los que trabajaban. El resto se dividía entre cobradores de alquileres, dueños de palas, inversionistas, banqueros, en total unas 100 personas. Estas 100 personas y sus familias constituían lo que llegó a llamarse los de arriba.